Hola, muy buenas. En este video quisiera aclarar el tema de arreglos en C++ o en cualquier lenguaje de programación. El arreglo es una estructura de datos unidimensional. Es una estructura de datos, sirve para almacenar datos, sí, pero lo hace de manera unidimensional y lo hace de manera en que los elementos se guardan uno después del otro de forma muy cercana y muy rápida. Entonces, conseguir un elemento guardado en un arreglo es sencillo. Leerlo, la operación de leerlo es bastante sencilla. Guardarlo también es bastante sencillo porque siempre va uno después del otro. Encontrarlos y actualizarlos es una estructura bastante conveniente para ese tipo de cálculos, donde queremos guardar rápido, leer rápido. Y, por ejemplo, tenemos un arreglo aquí que se llama notas. Es un arreglo de enteros y el tamaño de ese arreglo es 7. Mucho cuidado con el concepto de índice y el arreglo y tamaño del arreglo. El tamaño del arreglo es 7 porque si contamos aquí hay uno 2 3 4 5 6 7 elementos. 7 elementos, 7 números. Pero como vemos aquí en la tabla de abajo, los índices nos dicen en qué ubicación se encuentran estos valores. Por ejemplo, el 85, que es el primer elemento, se encuentra en el índice 0. El 90 en el índice 1. Si les pregunto en qué índice se encuentra el 80, como aquí lo indica, en el 6. Esto es por convención, ya esto ha sido así históricamente, y el primer elemento siempre va a ser el 0. Dicho eso, escuchemos este ejemplo rápidamente para ver cómo lo resolvemos a papel, como diríamos, sin necesidad de programarlo. Un sistema académico registra las notas obtenidas por un estudiante. En 7 evaluaciones realizadas durante el curso, las notas ya están cargadas en un arreglo estático llamado notas. Entonces, esto es lo que tenemos, son las notas del estudiante. Cada posición representa una evaluación diferente. La posición 0 corresponde a la evaluación 1, la posición 6 corresponde a la evaluación 7, como acabamos de recorrerlo. Entonces, estas son las instrucciones. Cree un arreglo usando pseudocódigo sintaxis simple, similar a C++, donde se recorra el arreglo completo y muestre todas las notas. Primer punto, recorrerlo y pintar todas las notas. Segundo punto, calcular y mostrar el promedio de notas del estudiante. Segundo punto. Tercer punto, indicar cuál es la nota más alta. Bien, ya que tenemos claro los 3 puntos, empecemos por el primero, que es recorrer todo el arreglo. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Aquí podemos escribir. El arreglo ya lo tenemos por acá, se llama notas. Entonces, para recorrer un arreglo se usa una estructura cíclica llamada, bueno, puede ser el while, puede ser el for. Cualquiera de esos dos son estructuras cíclicas que nos permitirán recorrer el arreglo. Utilizamos para eso la estructura for. For. Imaginemos esto, tenemos una variable que va a recorrer todo el elemento, paso por paso. Entonces, posición por posición, 0, 1, 2. Esta acción de ir por el 0, ir por el 1, ir por el 2 en programación se le conoce como iterar. Iterar. Iterar es ir a través de cada posición o hacer una repetición. Entonces podemos llamarle a nuestra variable dentro del for i, porque es un iterador que va a arrancar en la posición 0. Ese es el primer enunciado del ciclo for. Tienes un iterador y ese iterador arranca en 0. Ahora, aquí viene la pregunta. Mientras que este iterador sea menor al tamaño del arreglo, es decir, el tamaño del arreglo es, este arreglo va desde 0 hasta 6. Cuando ya llegó a 7, ya no hay ningún valor en el 7. Entonces, el tamaño del arreglo aquí es 7. En este caso, mientras sea menor a 7, ups, mientras sea menor a 7,
Vamos a poner, la separación de punto y coma es la típica sintaxis de C++, entonces la pondré por acá. Mientras el iterador sea menor a 7, es decir, mientras sea 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta ahí. Se va a repetir, se va a iterar. Y el iterador, que es el que está iniciando en 0, cada vez que termine una iteración, vamos a hacer el famoso i más, que no es más que aumentarle en 1 el valor. Que aquí empieza en 0 y luego va a ir a 1, luego va a ir a 2 y va a ir incrementándose. Eso es lo que quiere decir esta parte del for, que la variable i va a aumentarse en 1 luego de que termine esto. Entonces acá, para recorrer el arreglo completo y mostrar todas las notas, simplemente es, bueno, hacer una impresión, imprimir. Y aquí podemos, como es pseudocódigo, podemos hablar de nombres de funciones genéricos como mostrar, mostrar, podemos llamarle incluso print. Vamos a bajarle la intensidad a esto, ahí está. Print, que quiere decir imprimir. ¿Y qué va a imprimir? Va a imprimir notas, pero la nota de la posición 0. Notas posición 0. Vamos a ver, si imprimimos notas posición 0, solo se va a imprimir 85. 6 veces se va a imprimir 85. Eso es lo que pasaría. Entonces no es que vamos a imprimir notas posición 0. En realidad lo que vamos a imprimir es, vamos a quitar esto de acá, vamos a imprimir notas posición i. Notas posición i. ¿Por qué i? Porque el iterador va a ir aumentando cada vez que termine de ejecutar esta instrucción de acá. Entonces, empieza en 0, ejecuta esta instrucción de acá, dice imprima notas posición 0 la primera vez, aumenta y pasa a ser 1. Entonces, va a imprimir luego notas posición 1. Esa sería en la segunda vuelta. En la tercera vuelta iba a aumentar a 2, entonces va a imprimir notas posición 2. Y así sucesivamente hasta llegar a 6. Entonces en la pantalla va a aparecernos el resultado que es una por una, 85, 90, 78, 80 y así hasta llegar a 80. Ok, ya con eso tenemos este primer enunciado. Vamos a ponerlo completado. Ahora, bueno, si checa. Calcule y muestre el promedio de notas del estudiante. Ahora, el promedio de notas es la suma de todos los elementos dividido entre la misma cantidad de elementos. Es decir, por ejemplo, aquí sería 85, vamos a hacerlo aquí arriba, 85 más 90 más 78 más 88 más 92 más 75 más 80. A esto hay que dividirlo entre la cantidad de elementos, que es 7. Entonces, a esta suma lo dividimos entre 7. El promedio es 84. Entonces, ¿cómo vamos a guardar esta variable con los valores de la suma? Hay que sumar todo, iteración por iteración. Para esto podemos crear una variable aquí que se va a llamar, vamos a ponerla con otro color, se va a llamar suma y que inicia en 0. Entonces aquí cuando ya imprimimos, incluso aquí abajo podemos hacer lo siguiente. Suma va a ser igual al valor anterior de la suma más la notas, posición y adivinaron, posición y, porque se refiere no a la posición 3 o la posición 5, sino a la posición del iterador en ese momento, que empieza desde 0 y termina en 6. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando salimos de todo esto? El for, como estructura, bueno, tiene un inicio y un fin. Y ese inicio y un fin suele estar rellenado por estos espacios
que son el inicio y el fin del ciclo. Entonces va a ser la suma, suma todos los elementos, va a llegar a un número como 588 cuando salga del for. Ahora hay que dividirlo entre 7, pero no vamos a dividirlo entre 7 aquí, lo vamos a dividir entre 7 al final, luego de hacer toda la suma. Entonces, aquí abajo, afuera del for, vamos a hacer que imprima, vamos a poner otra vez, print, imprima, suma, vamos a poner aquí, suma, dividido entre 7. Entonces, esto lo que va a imprimir es 588 dividido, vamos a ver, 588 dividido entre 7, 84. Eso imprime el promedio. Con esto, el segundo enunciado está listo. Ahora, ¿cuál es la nota más alta obtenida? Podemos usar otra variable para esto. No, podemos llamar esta variable eh, nota mayor, que inicia en 0. Entonces, nota mayor, la primera vez va a ser, bueno, vamos a ver, aquí a simple vista podemos ver cuál es la mayor, con una revisión, 85 es la mayor en este momento, luego vemos que el 90 es mayor, entonces no, 90 es mayor en este caso. 78, pues no, sigue siendo menor. 88 sigue siendo menor, a 90 sigue siendo la mayor. 92, ahora sí, 92 es mayor a 90, entonces 92 en este caso es la mayor. Y luego 75 es menor y 80 es menor. Así como un escaneo, si tuviéramos que ver esto por partes, es decir, solamente viendo este primer cuadrito, sin saber todo lo que viene después, pues vamos a decir la primera vez que esta es la nota mayor. Pero cuando se nos muestra este otro, ya sabremos que esta va a ser la nota mayor ahora. Y si cuando se nos muestra este, decimos, no, sigue siendo el anterior. Cuando se nos muestra este, igual mantenemos el 90. Cuando se nos muestra el 92, aquí sí vamos a decir que el 92 es ahora la nota más alta. Y el 75, pues cuando pasemos este, decimos, sí, no, este sigue siendo menor, igual con el 80, este sigue siendo menor. Entonces, esta reproducción que acabamos de hacer aquí del algoritmo, la vamos a escribir en código. En nota mayor, empieza en 0. Vamos a ver, la nota posición C, posición I, es la primera vez que arranca el código, el algoritmo, está en 85. Entonces podemos poner lo siguiente. Y aquí vamos a usar una condición de tipo if. Sí, o pueden poner sí, tal cual. Sí, nota mayor. Vamos a ver, vamos a ver. Es más, podemos hacerlo de esta forma. Sí, notas. Posición, ya saben, posición I. Si la nota actual es mayor a la nota que tenemos ahí guardada, que se llama nota mayor, que actualmente está en 0. Ok, si la nota actual, que en este caso es 85, la primera vez, es mayor a la nota mayor, que es, la primera vez es 0, entonces aquí ponemos que la nota mayor es igual a, bueno, 85 en este caso. Entonces, ¿qué pasa cuando llega la segunda posición? Aquí este segundo índice, 90. Va a decir 90 es mayor a 85.
Sí, entonces ahora 85, bueno, la variable nota mayor toma el valor de 90. Cuando pasa al siguiente índice, 78, va a hacer esta condición. Y si 75 es mayor a 90, no, entonces se la salta. De esta forma, hasta que llegue aquí al 92, que es la verdadera mayor, cuando me pregunta aquí, ¿92 es mayor a 90? Sí, y va a guardar el valor por acá. Entonces al final, de la misma forma que antes, imprimimos nota, nota mayor. De esta forma tenemos el algoritmo completo y tenemos los tres enunciados.